Hola, bienvenidos a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y hoy estoy súper emocionada porque vamos a continuar con el BookTube World Tour o Tour literario, y esta vez vamos a seguir con un país latinoamericano. Y la próxima parada es Ecuador, específicamente Guayaquil, con la maravillosa María Fernanda Ampuero. María Fernanda Ampuero es una escritora ecuatoriana que nació un 14 de abril, es decir que nuestra maravillosa escritora es Aries. Y hoy les quiero hablar de una obra en específico que se llama Pelea de Gallos. De hecho, María Fernanda Ampuero ganó un premio con Pelea de Gallos, que fue el premio Joaquín Gallegos Lara. Pelea de Gallos es un cuentario, sí, es un libro que tiene 13 cuentos en total. Y les puedo decir que son cuentos realmente impactantes. Son cuentos que te golpean en el estómago en toda la extensión de la palabra. Son historias que impactan mucho por las situaciones que narran, porque son situaciones, aquí voy a poner un trigger warning porque sí es un libro que recomiendo muchísimo. Me parece que el estilo de María Fernanda, su prosa es algo realmente increíble, pero sí toca temas que son bastante delicados, toca temas sobre violencia, violencia intrafamiliar, violencia sexual, entonces, y los toca de una manera, como les digo, muy fuerte. Entonces, por eso quiero dejar el trigger warning ahí. Ahora, en estos 13 cuentos realmente se presentan diferentes situaciones, escenas, todos son personajes distintos, no son historias que se relacionen entre sí, sino que son historias completamente independientes. Sin embargo, todas tienen en común que precisamente representan o retratan distintas situaciones de violencia, acá sobre todo la violencia machista. Por ejemplo, yo les voy a hablar hoy de 3 de los 13 cuentos que están en el libro. Estos 3 cuentos que elegí son más que nada porque son cuentos que me impactaron muchísimo, o que te ponen la realidad cruda y dura en la cara. No obstante, sí es un libro que yo recomiendo, pero con esa advertencia. Yo le quiero agradecer a Fer de los libros de Fer porque yo encontré el libro de Pelea de Gallos por una recomendación que hizo en su canal, así que les voy a dejar aquí abajo el canal de Fer para que la vayan a visitar. El primer cuento, que se llama Subasta, que es precisamente el que le da el nombre al libro, se trata de una mujer, que es nuestra protagonista, que no sabemos su nombre y no sabemos su edad, pero es una protagonista que en el momento en el que está ocurriendo la historia la secuestran. Ahora, esta historia está contada de manera que estamos en el momento presente, pero también tenemos información de cuando era una niña, y ella tenía pues su papá que se dedicaba al negocio de peleas de gallos. Precisamente de ahí viene el nombre del libro, ¿no? Y cuando ella era una niña y ayudaba a su papá en este negocio, ella sufrió violencias, sí, sufrió abuso sexual, y nos lo platica. Y también en el momento en que la secuestran, se la llevan para hacer parte, para subastarla, se la llevan a una subasta de seres humanos de otras personas que también secuestraron, y en esta subasta ella también sufre violencias. Entonces, es una historia fuerte, es una historia muy cruda. Sin embargo, aquí les quiero decir por qué recomiendo este libro, por qué lo recomiendo tanto. Y es que, y se los voy a explicar con una entrevista que le hicieron a María Fernanda Ampuero en la Feria del Libro de Guadalajara, y se las voy a dejar aquí abajo. Y es que en esta entrevista, cuando estaba leyendo el libro y me estaba impresionando muchísimo, como les digo, eran golpes en el estómago, y me dio curiosidad por saber qué era lo que decía la autora respecto a su obra, y busqué y encontré esta entrevista, y la entrevistadora le preguntaba a María Fernanda Ampuero, oye, con mis palabras, ¿no? Oye, ¿sabes qué? La crítica dice que tu obra es muy visceral. ¿Qué tienes que decir tú ante eso? Y ella contesta que sí, pero que el corazón también es una víscera. Y eso a mí me cayó como un balde de agua fría. Realmente para mí fue como, es cierto, es completamente cierto. Entiendo
que su prosa, sus historias sí son crudas, son viscerales, son de terror, pero son reales. Y a lo que me refiero que son reales no es que esté diciendo que a una persona le pasó precisamente lo que sucede en el cuento de Subasta, sino que yo puedo creer completamente que una historia así le suceda a una mujer en alguna parte, ¿no? Entonces, en ese punto es visceral y es crudo porque así es la realidad también. Y hay que hablar de eso si queremos que se detenga. Entonces, ese es el primer cuento, que es Subasta. El segundo cuento del que les quiero hablar se llama Ali. Nuestra protagonista se llama precisamente la niña Ali. La niña Ali realmente es una señora adulta, ya es una mujer adulta, pero le dicen la niña Ali porque precisamente las narradoras de esta historia son las mujeres que formaban parte del servicio doméstico de la casa de la niña Ali, porque la niña Ali es una mujer de clase económicamente alta. Entonces, nuestras narradoras nos van platicando cómo la niña Ali cambió su comportamiento, cómo pasó de ser una persona dulce, amigable, sociable, a ser una mujer que no tolera estar en una habitación con hombres, ¿sí? Y cómo no tolera y no puede ni siquiera tocar a su propio hijo. Ese tipo de cosas, y cómo ellas no logran entender qué es lo que le pasa, no logran entender sus reacciones, porque llegan momentos en que es muy agresiva con otros y con ella misma, y pues no les voy a decir en qué desencadena la historia, pero básicamente se trata de eso. Y a mí este cuento me gusta también porque habla precisamente de esto, ¿no? De las violencias que hay dentro de la familia y de los secretos y de cómo también la misma sociedad puede, o los mismos miembros de la familia colaboran en mantener esos secretos que al final terminan en más violencia y permiten que continúe la violencia. Y este cuento me gusta porque creo que expone muy bien cómo esta cultura del silencio permite que estas violencias continúen pasando, que cómo les da un espacio para que se reproduzcan y cómo continúa afectando a las víctimas en niveles psicológicos, en niveles físicos y pues en este caso en más violencia. El último cuento del que les quiero hablar es Luto, y este cuento también es un cuento duro. En este cuento nos narran la historia de dos hermanas, Marta y María, y de su hermano, que viven como en una especie de hacienda en la que el hermano es el que pues tiene el poder en toda la extensión de la palabra. Este cuento en particular tiene ciertos elementos más de oscuridad, más como una ambientación un poco más lúgubre, lo que es la noche, lo que es un poco de sobrenatural, estos otros elementos que yo lo inclinaría un poquito más, un chirrín más, al género del terror. También se hacen ciertas referencias a la religión. Es desgarrador y es muy impactante ver. Yo creo que en este cuento se puede ver representado lo que es el poder machista o patriarcal sobre el cuerpo de la mujer. Sí, que en este caso sería de el hermano con ambas hermanas. Obviamente con una de las hermanas fue 1000 veces peor, pero el hermano sí tenía el poder sobre las dos. Cuando yo leí la obra de María Fernanda Ampuero, yo no me imaginaba Ecuador, sino que me imaginaba cualquier parte, y eso es otra cosa que quiero decir, que por lo menos yo no encontré regionalismos en la obra de María Fernanda, y a mí en ese punto me pareció un acierto porque creo que de esta manera logra retratar una realidad de violencia que se presenta en muchos países. Me gusta mucho que, como les menciono, son historias diferentes. Podemos ver personajes que viven en espacios más urbanos o espacios más rurales, o podemos encontrar
a mujeres que por ejemplo son señoras ya que tienen hijos, o podemos encontrar adolescentes y diferentes circunstancias. Por lo menos en mi lectura considero que todas pueden verse ubicadas en un mismo espacio-tiempo y en una misma realidad y cultura. Pero asterisco, y es que sí hay unas historias que están ambientadas en otra época. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Cristo, que está precisamente ambientado en los tiempos de Jesucristo. Entonces no todas las historias están ambientadas como en 2018, ni mucho menos. A lo que quiero llegar es que son historias que yo podría creer perfectamente que le están pasando a alguien ahora en este momento. Bueno, esos fueron los 3 cuentos de los que les platiqué, pero como les mencioné son 13. Les recomiendo muchísimo el libro de Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Solo les dejo el trigger warning, y también les quiero comentar que María Fernanda Ampuero acaba de sacar un nuevo libro que se llama Sacrificios Humanos. Lo acaba de sacar este año 2021 y de hecho yo ya lo empecé a leer. Leí la primera parte que se llama biografía. Cuando lo termine de leer espero poderles hacer una reseña aquí en el canal de Sacrificios Humanos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te animes a acercarte a la obra de María Fernanda Ampuero y recuerda que subo video cada 2 semanas. El próximo video va a ser sobre otro tema, pero después regresamos con el BookTube World Tour o tour literario y quiero continuar con países latinoamericanos. También, antes de que te vayas, te quiero comentar que subo contenido en Instagram, TikTok y Twitter. En Twitter comparto citas literarias de los libros que estoy leyendo o de libros que he leído. En Instagram comparto fotos de obras de arte, ya sea arquitectura, pintura, escultura. En TikTok hago videos con citas de libros, con música, que no sé, me gusta mucho hacerlos. Entonces si quisieras visitarlos, si quisieras echarles un ojito, te lo agradecería mucho y nos vemos en 2 semanas. Adiós. Vamos a continuar con el un avión, no sé si se escucha.